Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sería bueno clonar al señor Donald Trump? Muchos se echarán las manos a la cabeza con esta pregunta y otros dirán que sí, que sin dudarlo, que estamos ante el líder que quieren, que siempre han querido y que, de hecho, el mundo necesita. Sería un tema controvertido, pero esta pregunta, que parece de ciencia ficción, de película de después de comer chunga y barata, no será tan polémica en un futuro próximo. Y en este programa vamos a ver por qué. Os cuento. Resulta que el polémico experto genetista Julian Savulescu, de los Savulescu de toda la vida, pues hace muy poco, y con la sala de conferencias de la Universidad de Comillas de Madrid completamente abarrotada de peña, con cientos de estudiantes, de profesores y de sacerdotes, sobre todo, que estaban por allí pululando a ver qué decía este señor, pues resulta que estaba exponiendo la inevitable llegada de la era de la edición genética, una vez que ya hemos desarrollado muchísimo, nos hemos desarrollado muchísimo en lo que sería el campo de la informática, de la globalización económica y también de la globalización digital. La era de la edición genética, dice Savulescu, que está ahí incluso antes de nacer, más allá de lo que sería pues las enfermedades cuando estamos ya nacidos, ya estamos aquí viviendo, ¿no? Pues Savulescu está proponiendo lo que sería, y esto lo dice pues sin dudarlo, lo que sería prácticamente un supermercado genético, en donde más allá de haber conseguido las curas de las enfermedades, se consiga pues editar a los seres humanos antes de nacer a placer. Claro, esto lo dijo ante el asombro de muchas personas, y claro, algún moralista que le escuchaba pues estaba alucinando poco menos que en colores, porque claro, Savulescu lo decía exponiendo que esto es una obligación por parte de nuestra especie, una obligación moral y ética, y de hecho deberíamos de empezar a hacerlo dejándonos de zarandajas y de historias por encima de éticas, de religiones, de lo que serían profecías chuscas o de incluso opiniones. Está exponiendo que esto sería básicamente una forma de evolucionar si y solo si se consiguiese alcanzar las curas de todas las enfermedades de la Tierra, que sería una forma de evolucionar de forma siempre positiva. Alterar el ADN y alcanzar la perfección en bebés gracias a avances en biomedicina mejorada. Y además es que no se está yendo a tomar por saco en lo que sería la época, no se está yendo a 100 años, sino a 20 años, gracias al crecimiento, como decía antes, exponencial de nuestra tecnología, y con un único y tremendo inconveniente que pues se empezó a hablar de ello, y sí que lo planteó, y que dijo que había un problema en todo esto, y era el siguiente: la economía. La economía a la hora de servir los avances para el tratamiento de todo esto, que habría sido un problema a la hora de hacer lo de las enfermedades, y también lo sería a la hora de la edición genética en este posible supermercado genético que comenzaría a aparecer, en donde evolucionaríamos. Esto es un tremendo comienzo, y que desde luego pues todos estaríamos pues en contra, pero Savulescu estaba hablando de algo que bueno, pues que realmente pues no parece muy descabellado, teniendo en cuenta cómo es el ser humano. Os explico. Este experto, dentro de la conferencia que dio, expuso una de las claves de la nueva medicina
que se abre camino ante nosotros con los nuevos métodos que hay, que sería mirar las causas de una forma, mirar las causas que están produciendo las enfermedades de una forma mucho más fuerte y atrevida que antes. La elección subjetiva. Sigo exponiendo esto. ¿Esto qué significa? Más allá de observar la sintomatología, las causas del antes y el después de las enfermedades, como se ha hecho siempre, pues Savulescu expone que entre dos embriones los padres siempre tienen que elegir los mejores, y se le tiene que además que dar esa elección por ley. Son los estados los que tienen que proponer la elección por ley. Tienen que tener esos embriones las mayores posibilidades de tener una vida buena por ley, y además deberían de tener la mayor inteligencia posible y las mayores capacidades de una forma estatal, es decir, que nos deberíamos de dejar de tener el efecto caótico que tiene ahora mismo nuestra civilización e ir directamente a lo que sería una mejor vida para todos, en mejor inteligencia, en mejor físico y hacia el bien, si fuese esto posible. Por supuesto, añado yo que esto hará que el género humano nunca vaya a ser como antes. Vamos a pensar, por ejemplo, en las Olimpiadas. Pues nunca habrá unas Olimpiadas limpias a partir de este momento de la historia, ¿no? La gente ya nacerá pues como dopada directamente. Y claro, y esto pues habrá sido así porque los padres lo habrán permitido, lo habrán querido así, de una manera o de otra, pero lo habrán querido así. Y de hecho los estados pues lo habrán permitido, lo habrán de hecho pues promocionado, ¿no? E incluso habrán obligado a que se haya hecho así, ¿no? Todo esto más allá de cubrir supuestamente las enfermedades en lo que sería, pues claro, en un posible descontrol que Savulescu sabe que puede ocurrir, en donde, claro, todo esto, pues, claro, lo que puede ocurrir es que, pues, la economía, pues esté por encima de lo que sea la ciencia. También puede ocurrir, por supuesto, que haya estados en donde, pues, sean realmente donde sean más importantes las empresas que las personas, realmente todos, ¿no? Y por supuesto serán las empresas las que estén exponiendo sus opiniones al respecto de las elecciones de los padres. Habrá también estados en donde, por supuesto, se esté promocionando pues embriones que tengan una mejor predisposición a nivel físico que a nivel psicológico. A lo mejor es posible que se quieran mejores mineros que mejores ingenieros y viceversa. Es muy interesante esto porque se abrirá ante nosotros lo que se puede llamar la era del supermercado genético. Y claro, estaríamos en un supermercado familiar y estatal. Esto, por supuesto, romperá la especie, la evolución humana, de forma inevitable, según este teórico. Y además es muy curioso porque no tiene ningún tipo de miedo a la hora de abordar este tabú a nivel religioso o ético. Quizá tenía que acabar pasándonos, lo quiera él o no, lo queramos o no, el hecho de hablar sobre esto, viendo lo que hacemos con la naturaleza, ¿no? Y es que, claro, este tema plantea lo que sería un debate ético inevitable. ¿Lo hacemos? ¿Hacemos eso con el presidente de los Estados Unidos, que para muchos es un presidente y para otros es un auténtico genio? Pues al final sí que se hará porque es el dólar el que decide, el oro. Nosotros al final
siempre acabamos pues destruyendo la naturaleza, y al final pues lo tendremos que acabar haciendo incluso antes de nacer, según este genetista. Las declaraciones a las que me refería antes, pues desde luego son duras, porque no te lo puedes ni imaginar, y son algo pues realmente rompedoras, ¿no?, ante lo que somos. No queremos clonarnos, ¿no? Pero resulta que ya se preparan brutales tests de inteligencia en los embriones para buscar no solo los que están por encima de lo normal, sino los que están por debajo, para ir depurando lo que serían pues los diferentes experimentos que se hagan a nivel médico. Esto, por supuesto, es la puerta de entrada ante lo que será el futuro a nivel de tener hijos y cómo los quieres tener. Esto es interesante porque se estará hablando de un mejor embrión patrocinado por empresas que pues es posible que quieran tener pues ni más ni menos que el monopolio de ciertos descubrimientos, ¿no? Y por supuesto pues unas características que puedan ser vendidas a personas que quieran comprarlas. A lo mejor hay personas que quieren comprar que sus hijos sean todos ojos, o sea, rubios con los ojos verdes, y hay una empresa que lo ha descubierto, dónde está ese gen, y que de hecho ha descubierto cómo meterlo en su familia. Todo esto pues para Savulescu es inevitable que acabe ocurriendo, al igual que ha ocurrido con avances médicos que parecen o que habrían parecido en el siglo XVIII auténticas locuras que jamás habrían sido permitidas a nivel religioso. Todo esto pues da miedo, pero Savulescu no habla de libertad o habla de mal real, sino de cómo se utiliza, o de obligaciones a la hora de que las próximas generaciones pues tengan que o puedan utilizarlo, ¿no?, realmente, ¿no? Y claro, él está hablando del tema de la libertad con respecto a las posibilidades que esos posibles clones o esos posibles embriones pues puedan desarrollar en su vida. Es decir, una persona pues pueda ser listísima, que haya salido de uno de estos tratamientos, pero no se le va a obligar, o vamos, no va a estar tocando el piano por muy inteligente que sea. Serán libres, o se esperaría que fuesen libres. Claro, se habla de unas mejores condiciones, de tener un futuro predispuesto, pero claro, se estaría hablando también de un futuro abierto, con un talento que pudiese ser beneficioso para la humanidad, para todos. Y claro, esto ocurriría si y solo si se le permitiese tener una educación lo suficientemente buena como para tener resultados maravillosos en este sistema, ¿no? Tanto para él como para su entorno, ¿no? Claro, si tuviésemos una educación, un sistema educativo bueno, ¿no? Eso lo desarrollaré un poquitín más adelante. Si tuviésemos embriones que fuesen más resistentes, por ejemplo, al envejecimiento, aquí se plantea un auténtico problema, porque claro, a todo el mundo quizá le gustaría vivir hasta los 160 años, como el ratoncillo este que se le llama Matusalén y que vivió hasta los el doble de su vida, y no somos a nivel genético tan diferentes de un ratoncillo, ¿no? Claro. El tema es que, siendo un ser humano, el problema es que todo este sistema, habla Savulescu de que nunca ocurrirá de forma global, y entonces la sociedad es más que posible que se parta en dos. Se puede crear una raza y una subraza. Claro, a partir de que se construya esta ciencia, nunca jamás volverá a ser el ser humano como lo había sido anteriormente. A nivel ético, eso sí, no habría un gran debate a largo plazo, y finalmente se vería como algo típico, como ocurre en el hecho de tomarse un cafecillo, ¿no? Al que le guste el café, que bueno,
A mí la verdad es que no me gusta. A mí me gustaba de pequeño el colacao y bueno, pues eso es lo que me toma al final, ¿no? Pero bueno, hay gente que toma café, eso es cafeína y eso te espabila un poquillo, ¿no? Realmente. Y eso, claro, pues es una diferencia, por mínima que sea, ¿no? Pues Sabulescu está cogiendo el tema del café y yéndonos directamente a nivel genético, a nivel de edición genética, que finalmente se acabará viendo de forma completamente natural, dentro de lo que es una alteración en la naturaleza, que sería prácticamente jugar a ser algo que no somos, aunque podamos hacerlo. Y claro, aquí llega la ética y a jugar con ese algo que no somos. En el futuro muchos vivirán más y estarán, como decíamos, predestinados para ello desde antes de nacer. Y si no se hacen las cosas bien, pues dice Sabulescu que ocurrirá como el capitalismo, un sistema que en principio no parecía malo, pero no está funcionando por nuestra propia naturaleza egoísta. En lo que sería la era genetista, el egoísmo ético, realmente podrá tener unas consecuencias completamente tremendas para nuestra especie. Habrá 2, o habrá 3, o habrá 4 subhumanos. Son impresionantes situaciones planteadas que están ahí. Sabulescu además se moja poniendo un ejemplo tremendo, como os decía antes, Donald Trump. Un líder que a día de hoy pues podría tener ideas o acciones, dado que pues sí es un líder, mucho más justas con todo el mundo para muchísimas personas. Según otras, pues es que se está quedando corto en lo que está haciendo. Y si pudiésemos hacer que naciese un bebé como él, que realmente estuviese predestinado a nivel de condiciones para hacer acciones que fuesen justas para todo el mundo, ¿no lo haríamos? Es una pregunta que está proponiendo este experto y que desde luego es impresionante, ¿no? Dentro de este posible supermercado genético del futuro, pues las familias seleccionadas para tener líderes como Donald Trump, pues desde luego, sí que tratarían de tener un bebé así. Pero claro, ahí entrarían los intereses políticos, éticos y religiosos. ¿Dónde estaría el bien dentro de lo que sería ese bebé? ¿Sería manipulable ese bebé? Sin ninguna duda. Ya lo que sería el sistema educativo ya nos está manipulando desde el principio, y os lo digo como profesor, desde el principio de lo que somos, de una forma completamente brutal, sin que nadie diga nada. En la era de la edición genética ocurriría, y de hecho los estragos, las consecuencias que tendrían ese tipo de manipulaciones serían pues mucho mayores que las de ahora. Ya se podría predefinir ya todo con ideas y con condiciones además para hacerlo. Y aquí llega, por supuesto, uno de los temas más interesantes, ¿no? Si hablábamos de educación, el concepto del bien y el mal que pudiese aplicarse a lo que serían los embriones. ¿Realmente existiría el bien y el mal dentro de la era de la edición genética? El concepto está ahí, ¿no? Y dentro de la educación pues hay algo que es muy importante, ¿no? A la hora de que nos desarrollemos como especie, ¿no? Pero claro, esto nunca podría funcionar si no fuese controlado. Y el control también se ha visto durante toda nuestra historia que es corrupto, ¿no? Finalmente. Y claro, dentro de lo que es esto, pues aparecerían algunas dinámicas dentro de nuestra sociedad que serían impresionantes, como por ejemplo lo que se le podría llamar la democracia
genética, es decir, que votases a un embrión o a otro que tuviese unas condiciones u otras para tener predisposición desde antes de nacer. No sabríamos si finalmente pues se llegase a desarrollar así, ¿no? Pero es posible que se pudiesen votar lo que serían pues que el Estado pues promoviese que los padres tuviesen algunos embriones, o que ciertas familias pues tuviesen algunos embriones, sabiendo que de esas familias van a salir los futuros presidentes. Todo esto podría ser votado en una democracia que se podría proponer en el futuro. Todo este tema, desde luego, es fascinante, ¿no? Pero ante el inevitable avance técnico y la posibilidad de estas situaciones, ¿no?, de este sistema, pues lo cierto es que Savulescu está planteando el tema de los clonismos, ¿no? Es decir, la discriminación por ser clon o ser alterado que ocurrirá en ese futuro, que acabará ocurriendo. El duplismo, es decir, la duplicación de seres humanos, por ejemplo, de tu propia familia, en relaciones padres-hijos, una madre-hijo, un padre-hijo, que bueno, una relación que está ahí. A lo mejor pues que tú quieras volver a clonar, quieras volver a tener a tu hijo y pues quieras clonarlo, pero cuando nazca el hijo no sepas que realmente pues hubo uno igual que tú antes y tus padres te quieren de la manera en la que querían al anterior, ¿no? Eso pues ocurrirá en el futuro. O por ejemplo el predefinismo, es decir, la esperanza de que se espera unas características o actitudes de estos genes, ¿no?, de estos clones, y una rebeldía porque no quieras tú en tu libertad pues ser como el clon que se supone que deberías de haber sido, ¿no? Los genes desde luego son importantes, pero al final la libertad lo es más. Como clonar a Donald Trump, o a pesar de personas como Donald Trump, y es ahí, finalmente, como veremos el futuro, y es ahí donde acabaremos eligiendo la cosa, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.